muchas gracias por esas amables palabras. Siempre me ruborizo cuando hablan de mí, pero le agradezco a los grandes maestros Carmen, eh, Ismael y Clara por esta invitación y de compartir lo poco que sé con ustedes y obviamente con una gran carga después de estas presentaciones magistrales. Pues, como decimos en Puerto Rico, voy a compartir los dos chavitos o los 2 centavos, o mis 3 gotas de agua a este océano de conocimiento que se ha presentado aquí. Voy a compartir en una forma bien compacta ciertas ideas y varios cortos videos para provocar una conversación. Sí, me encanta, el que me conoce sabe que me encanta problematizar para entonces, a raíz de la conversación, que todos podamos compartir nuestras comprensiones y reacciones de ese conocimiento. Así que esta ponencia aborda la música como un hecho humano. No parto de la premisa de que la música es una acción, existe como verbo, no como sustantivo. O sea, los humanos musicamos la música. Es este sentido, es en este sentido que voy a hablarles sobre el musicar humano como una neurofenomenología, como una experiencia existencial que se piensa existe. El musicar humano es un hecho y a la vez un fenómeno emergente de nuestras capacidades antropológicas. En esta presentación me limitaré a comentar muy brevemente ideas puntuales de 3 paradigmas fenomenológicos: la fenomenología hegeliana, la husserliana y la merleau-pontiana. Hegel, para propósito de esta charla, se puede resumir, no reducir, a lo siguiente. El conocimiento humano tiene un final, es decir, que alcanza el conocimiento absoluto donde el sujeto y el objeto se hacen uno en un absoluto. Podemos debatir con Hegel, pero la unicidad del objeto y el sujeto es un planteamiento muy importante para entender la fenomenología de los seres humanos. Otros filósofos, como Gustavo Cataldo Sanguinetti, nos explica, ¿no? Estoy leyendo al final de ese gran párrafo, ¿no? Cuando Hegel se refiere a la música como Kunst des Gemüts, no se está refiriendo exclusivamente a la manifestación de sentimientos, sino más bien a su principio interno o a su qualia subjetiva.
esa unicidad entre objeto y sujeto, entonces Husserl lo extiende y lo fundamenta en la experiencia humana, ¿no? Y para Husserl esa experiencia ocurre en el tiempo, ¿no? Heidegger en el Ser y el tiempo lo expande más, pero ocurre en el tiempo y que la experiencia humana es una relación entre sujetos y objetos temporales, ¿no? Entonces, en la concepción husleriana del musicar humano, esta como fenomenología es considerada un objeto temporal, ¿no? Por ejemplo, para Husserl, y cito, en la percepción de una melodía distinguimos el tono ejecutado al momento que llamamos lo percibido, de aquellos que han pasado, otras notas, ¿no? Que decimos que ya no son percibidos. Sin embargo, la melodía se percibe como una totalidad, aunque solo el punto ahora, la nota ejecutada, es la que en realidad es. Y este video lo pongo para que vean lo efímero de la nota tocada versus nuestra percepción de un discurso coherente. Se ven las notas evaporándose. Esta experiencia, entonces, Maurice Merleau-Ponty la pone en la experiencia humana encarnada, ¿no? Él dice que el cuerpo es el vehículo de estar en el mundo y tener un cuerpo es para una criatura viviente estar involucrado, salté, involucrado en un hábitat definido. O sea, él sigue argumentando, ¿no? El cuerpo es nuestro medio general para poseer un mundo, ¿no? Al final de la frase, ¿no? Él dice, ahora el cuerpo es esencialmente un espacio expresivo. Nuestro cuerpo entonces no es simplemente un espacio expresivo entre otros, porque eso es simplemente el cuerpo constituido. Este es el origen del movimiento expresivo en sí mismo, lo que hace que comiencen a existir como cosas. El cuerpo, perdón, el cuerpo es nuestro medio general para poseer un mundo, o sea, musicar es una forma de estar en el mundo. Así que, ¿cuál es la base neurofisiológica para este tipo de fenomenología? Podemos ver que se agrupa en términos de sistema, ¿no? La teoría de las neuronas espejo, que no es solamente el asunto de la empatía, sino que a su vez esa capacidad de mimética nos lleva a las teorías de la atención conjunta o al concepto de la intersubjetividad primaria, que es lo que hace que nuestra interdependencia produzca lo que yo considero una mónada del aprendizaje-enseñanza. Y eso se ancla más con las teorías del lenguaje basado en el uso. Y el uso no es otra cosa que un sistema de interacción que crea
no solamente unos fonemas, sino que esos fonemas crean un discurso. Y eso hace posible la interacción entre adultos y niños. Y, por ejemplo, cuando vemos unos niños entre 6 y 7 años musicando corporalmente, nos damos cuenta del poder de la mimesis, del poder de la atención conjunta y del lenguaje como uso. Así que lo que quiero avanzar es la idea de que el cerebro también es cuerpo. Y cuando lo vemos, vemos que el cerebro se proyecta a pesar de la sistematización con que los dividimos, ¿no? Es un sistema donde hay una interacción entre todo lo que es motor y lo que es sensorial, y que aunque lo separamos, tenemos que mantenerlo juntos porque funciona en una forma sinérgica. ¿Qué quiere decir? El cuerpo humano musica, y ese musicar humano es un sistema recursivo de destrezas motoras y destrezas perceptuales. ¿Qué quiere decir? Como lo menciona Whitehead en 1933, no podemos determinar con qué moléculas comienza el cerebro y termina el resto del cuerpo. Además, no podemos decir con qué moléculas termina el cuerpo y comienza el mundo externo. La verdad es que el cerebro es continuo con el cuerpo y el cuerpo es continuo con el resto del mundo natural. O sea, nuestro cuerpo, en la medida en que se mueve, es decir, en la medida en que es inseparable de una visión del mundo y que esa misma visión es la que nos muestra su existencia, es la condición de posibilidad, no solo de la síntesis geométrica, sino de todo acto expresivo y de toda forma de observar aprendida que constituyen el mundo cultural. ¿No? Regresando a Merleau-Ponty. Cuando vemos el pasado, tenemos que entender que estos seres humanos que nos antecedieron tenían las mismas capacidades neurofenomenológicas, ¿no? Y el mural de Bonampak para mí es emblemático de esto. Un danzante de un envase maya, ¿no? Y con unos instrumentistas. Los seres humanos tenemos la capacidad de no solamente tomar una decisión respecto a qué significa un símbolo dado,
también creamos las reglas de su uso. Estas son palabras de Nick Herbert. Moisés Esteban Guitar, un psicólogo cultural, ¿no? Nos dice, la cultura reside en la mente y la mente reside en la cultura a través de redes distribuidas de estructuras de conocimiento y de actividad, ¿no? Y enfatiza, no es posible la actividad cultural sin la actividad mental, ni la actividad mental sin la actividad cultural. Regreso siempre a Merleau-Ponty, no porque centra todo este conocimiento en nuestra actuación de la vida cotidiana a través del cuerpo, ¿no? Mi cuerpo es el poder que tengo de habitar todos los ambientes contenidos en el mundo. En una presentación que hice en el 2012 y se publicó como un artículo llamado Música, Cerebro y Vida Cotidiana, ¿no? Termino con las siguientes dos trozos de texto. Aunque el cerebro es uno más de los órganos del cuerpo, el cerebro se presenta ante el mundo como cuerpo. Para el cerebro, poder ser en sí tiene que encarnarse, corporeizarse. De la misma manera, para el cerebro, poder ser un ente auditivo musicalizador tiene que existir como cuerpo. O sea, el cerebro no llama la atención a sí mismo, a sus procesos neurológicos, por su incapacidad de percibirse a sí mismo. Por eso nos pueden hacer una operación, quitarnos una parte del cráneo y meter una aguja en el cerebro porque el cerebro no tiene terminaciones nerviosas de sentirse el mismo. La única forma en que el cerebro se siente es a través de todo el sistema neural que cubre todo el cuerpo, ¿no? Por eso nos destrozan el corazón, ¿no? Por eso sentimos golpes en nuestro abdomen, ¿no? Entonces, a partir de eso, la música se procesa en su hacer, con y en nuestro existir. Solo somos, solo musicamos. Ahora, ¿cuál es el reto que tenemos al desarrollar este tipo de comprensión? El reto es que tenemos que involucrarnos existencialmente en los procesos de creación de política pública. No quedarnos solamente en el circuito de conceptualización e investigación, sino de involucrar esa investigación en los procesos de creación de política pública. Entonces, ¿qué quiere decir? Abandonar el ser seres donde nuestra fenomenología sea politizada para una fenomenología política en términos de una acción activa y participante, donde la conceptualización fundamente o dispare la imaginación para una investigación, para que esa investigación se convierta en fundamento de una política pública que retroalimente el proceso de conceptualización e investigación para renovar políticas públicas. Gracias por su atención. Vamos a conversar, listo para sus reacciones. Bien, el micrófono es de todos ustedes. Aquí ya hay una manita levantada, Eduardo. Qué tema tan difícil la cuestión de involucrarnos en las actividades políticas, ¿no? A partir siento que hace falta humanizar al político, ¿no? El político hemos sido tan parte de un sistema tan rígido, ¿no? Que nada más nos ha educado a
a este mundo tan, podemos decirlo, materialista y deshumanizado, ¿no? Tan duro lo que estamos viviendo, porque tenemos años luchando, y aquí hay varias personas como Gloria, como Carmen, en querer que la música sea parte de un sistema completo en la enseñanza, donde los seres humanos podamos expresar nuestro sentir a través de la música, y que la música, sin embargo, es parte cotidiana de nuestras vidas y que debemos de considerarla como un fenómeno vivencial en el cual sin ella no podríamos ser lo que somos, ¿no? Además, de la conferencia que ahorita habló el maestro Noel, me hace un poco de, pues no ruido, sino me llama la atención que hace falta también exponer que somos seres únicos, ¿no? Y que cada quien tiene sus propias ideas y sus sentires, y que además de que musicamos, ¿no? Enseñamos nuestra manera de ser y nuestros estilos. Mañana yo les tengo una pequeña capsulita muy interesante en la cual donde les voy a compartir cosas muy personales la manera que trabajo con mis alumnos, pero sin embargo hago referencia a que desde el niño de 7 años de edad que participa en el video como el mayor de 19, 20 años, tienen la misma importancia y jerarquía en el trabajo que les vamos a presentar, donde todos ellos fueron parte del proceso creativo que desarrollamos, ¿no? Interesantísima su conferencia, maestro. Me ha dejado con muchas dudas, ¿no? De todo lo que tenemos que seguir luchando y haciendo, y no dejar atrás y perder la perspectiva que nuestro trabajo, que es en el aula, no nada más debe de quedar ahí, ¿no? Debe de salir, debe de romper esas fronteras de esas 4 paredes y mostrarlo al mundo, porque es la única manera que vamos a poder romper esos paradigmas en los cuales estamos encerrados, para poder ser parte de una vida política en la cual podamos llevar a cabo ese cambio que queremos, ¿no? En el cual la música puede ser considerada como ese eje troncal del aprendizaje, del poder crear una nueva sociedad del siglo XXI, ojalá y nos toque vivirla, ¿no? Para vivir en armonía, no nada más como sociedades, sino como países, ¿no? Porque ahorita el mundo, el entorno en el que vivimos está muy radicalizado en estas cuestiones de qué es lo que tenemos y podemos crear. Para mí es fundamental compartir con ustedes que el hecho de que somos parte de un grupo en el salón en el cual tenemos que exponerles a los niños quiénes somos, cómo somos, para que ellos puedan crecer y desarrollar su propia personalidad a partir de la música, que sería lo más interesante, ¿no? Ya que es el sentir lo que nos hace movernos en esta vida. Puedo una breve reacción. Gracias por su aportación. Expandiendo ese punto, creo que toca 2 puntos interesantes. Primero, yo soy un lector de Agnes Heller, una filósofa de la Escuela de Praga, y precisamente mi extensión de lo que es esa experiencia del musicar encarnado, ese musicar encarnado se da en la vida cotidiana. ¿No? Se da en la vida cotidiana, y para mí la vida cotidiana entonces reta, ¿no? Esta visión centrada en la educación escolarizada, ¿no? Y una de mis hipótesis que discuto en un libro que publiqué en este mismo año llamado La reproducción social y humana de las músicas,
precisamente es romper con la idea o avanzar la idea de que tenemos que entender que el aprendizaje enseñanza musical escolarizado es una formalización de un aprendizaje enseñanza musical a nivel cotidiano, ¿no? De la relación de los seres humanos, ¿no? Que es la que crea la cultura musical, dentro de la cual se da entonces la cultura del aprendizaje y enseñanza musical escolarizado. Gracias. Vamos a seguir el orden. Si no recuerdo mal, sería Carmen. Sí, yo quisiera felicitarte, Noel, por el extraordinario conocimiento y la erudición que tenés tan profunda y que has compartido con nosotros. Darte las gracias. Realmente es un aprendizaje enorme estar escuchándote y nos insta, como dijo Eduardo, nos motiva a seguir averiguando, a seguir profundizando, estudiando, ¿verdad? De verdad, muchísimas gracias. Hay un par de cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, cuando te referís a todo lo del cerebro y a todo lo de la fenomenología de los tres principales filósofos de los procesos, ¿verdad? Que la fenomenología sería eso, uno lo ve más hacia el tiempo, el otro lo ve más hacia el espacio, ¿verdad? Ahí va la evolución. Sin embargo, me gusta muchísimo que lo aterrizás al final en la política pública, porque esto viene a digamos, a fortalecer nuestro planteamiento de la música troncal. Eso sería una política pública, ¿verdad? Que la música en el sistema educativo sea una materia troncal importante, capital o cualquier nombre que le pongamos, pero que sea de las materias que se toman en serio. Ha habido ya en estas, digamos, en estas 3 sesiones, suficientes argumentos, suficiente fundamentación para creérnoslo nosotros primero, ¿verdad? Y que se lo crean las autoridades que no conocen la música, que no conocen la educación musical. Eso me llama muchísimo la atención, te felicito porque es realmente un gran aporte, precisamente lo que necesitamos, ¿verdad? Todo esto se conceptualiza para llegar a una política pública, algo real, al aula, como decía Eduardo, ahí es donde está el corazón de todo lo que ocurre. Ahora, hay una duda y no voy a hacer la polémica porque si no nos quedamos todos los días aquí, hasta la eternidad. Pero yo tengo mis reservas en la utilización del término musical, porque Christopher Small cuando lo utiliza, ¿verdad? Yo siento que él está haciendo una traducción del alemán. En alemán no existe, o sea, hacer música es musizieren, y él lo traduce como musicar, porque en el inglés no hay una palabra, es make music, y en el castellano es hacer música. A mí lo que me preocupa es que, y lo he conversado con mis estudiantes, que al utilizar la palabra, que ahora se está haciendo muy común en América Latina y también no sé si en España, pero al utilizar el musicar, que el concepto es totalmente válido, por supuesto, y lo que él dice está muy bien, pero el usar el término me preocupa porque eso se vuelve en algo, para mí personalmente, ¿verdad? En algo muy colonialista, muy impuesto, y que pareciera que hasta ahora hacemos musical, cuando hacemos música desde siempre, y no cuando viene él, digamos, a traernos un término nuevo que no es un término nuevo. Como les digo, en alemán es decir, hacer música, musizieren. Entonces, esa es una duda que yo tengo ahí como de reserva, ¿verdad? Para una discusión más larga, pero bueno, muchísimas gracias. Sí, pero la discusión la podemos tener igual con las ideas de Murray Schafer. O sea, Small es neozelandés, Sí. ¿no? De hecho, él termina viviendo en Barcelona, no en Estados Unidos. Todo su archivo está en Barcelona. Pero el asunto es que el verbo, o sea, que es lo que yo tomo, es una mejor forma de imaginación epistémica para establecer qué es lo que los seres humanos hemos hecho en el proceso de humanizarnos.
¿no? Porque la música emerge a través de la evolución de los seres humanos, ¿no? Y hay un libro interesantísimo de Thomas Tomlinson que se llama Un millón de años de música, que es todo lo que tiene que ocurrir en la evolución humana, no solamente en términos del cuerpo, sino en términos de su relación social e intersubjetiva, para que entonces emerja, ¿no?, toda una formación de cómo el sonido dejamos de percibirlo como sonido y entonces lo distinguimos en lo que eventualmente en Europa y dependiendo de otras culturas llamamos música, ¿no? Que los mexicas llamaban tomatilitzling. Estoy fracasando porque le pido a mis estudiantes que se lo memoricen, ¿no? ¿Dónde es el arte de cantar? ¿No? Y en otros lugares. Pero la preocupación descolonizadora siempre está presente, pero hay que ver en qué momento ese verbo, independientemente de cómo lo han concebido en Alemania o qué traducción etimológica él tuvo que hacer del alemán al inglés. Precisamente su intención, cuando uno escucha, lee toda la obra de Small, precisamente es una versión descolonizadora, porque de Europa lo que sí hemos heredado y hemos perpetuado es hablar de la música como una cosa que es exohumana, no como un objeto que se crea ex nihilo fuera de la experiencia humana. Cuando hablamos de musicar, lo que estamos diciendo es que la música solamente puede existir en el hacer humano, ¿no? Y el hacer humano, como han mencionado anteriormente, con relación a su relación con otros seres humanos y con el mundo que lo rodea. Pero sí es algo que hay que debatir, que se necesita conversar. Muchísimas gracias. Bien, siguiendo el orden, le daría la palabra a Mario y después a Luis Alfaro. Muchas gracias. Buenos días para todos. Espero que me escuchen con claridad. Sí, Me excuso porque no voy a abrir la cámara. Mi casa está en reparaciones previas a Navidad y esto es un caos, pero aquí he estado muy atento. Entonces, quiero resonar con cosas. Primero, agradecerle a Noel, felicitarlo. Me apego cada segundo a su trabajo y me parece admirable, bonito, y seguimos aquí compartiendo y aprendiendo, celebrando también las coincidencias y la manera tan especial como él nos hace una síntesis en 3 diapositivas de toda la fenomenología para plantearnos que de una idea del conocimiento como absoluto, luego llegamos a entender que el conocimiento es experiencia y una experiencia que tiene que estar encarnada y que esa encarnación no es solamente un asunto biológico, como nos decía nuestra primera expositora, ¿no? Que nos hablaba muy bien del ser humano como un sistema autopoyético, muy desde la biología, ¿no? Y desde la, como decía ella, biología pedagógica o pedagogía biológica o biopedagogía. Es decir, parece que el problema es que a veces nos enfrascamos en este tipo de cosas, ¿no? De categorías, pero ella misma nos decía, el análisis es un problema porque análisis quiere decir partir la comprensión de la realidad en sus componentes, ¿no? Y yo lo que veo entonces es que estamos trasegando por caminos comunes, mirando este universo gigante como si jugáramos con el zoom de un ojo visor de una realidad compleja. Entonces yo lo hago más pequeño o lo amplío con el zoom de la cámara del celular, muevo mis dedos y se hace mucho más grande, o me acerco a un punto focal donde yo quiero estar y empiezo a hablar de la realidad con categorías o con formas del lenguaje que tratan de explicarla, ¿no?
y entonces el fenómeno está allí, pero después digo yo, bueno, entonces yo voy a mover mi zoom, porque entonces el problema es que hay que buscar nuevas comprensiones. Yo planteo dos. Una es que podríamos hablar, decir, yo decía, qué bonito todo lo que nos mostró Noel. Incluso pudo haberlo dicho no desde la fenomenología, sino desde la pedagogía directamente. Si no se llamara biopedagogía, sino que se llamara pedagogía musical, Fladem dice pedagogías abiertas. Siempre hay esa preocupación por la apertura, aunque más que abierto me interesa a mí más la incertidumbre, porque Noel nos llevó del absoluto a lo incierto, y eso yo lo celebro. Entonces, pedagogías de la incertidumbre. De alguna manera, yo creo que musicar tampoco me lastima a mí en lo emocional, porque presiento yo que ese concepto de musicar como categoría ya lo hemos latinoamericanizado, casi que se vuelve nuestro en la traducción, porque no es propiamente la idea alemana original, ni la intención del make music inglés, ¿no? Que requiere algo más, pero nosotros lo sentimos mucho porque en el planteamiento de que de el sistema autopoyético que se tiene que abrir porque el cerebro no sabe cuándo es que se termina, dónde empiezan las moléculas de la realidad para explicarnos el mundo y cómo es que se inserta en ese medio, entonces aparece lo cultural, la mente como cultura, nos dijo Noel, ¿no es cierto? Y, ¿Y dónde aparece lo cultural? ¿Y dónde aparece entonces la diversidad? Y la diversidad latinoamericana es músicas, comparto plenamente con él. Yo dije, ¿no? Músicas expresivas. Lo expresivo que somos como latinoamericanos se da en una diversidad que es un potencial incontenible. Y creo que lo estamos diciendo de mil maneras. Lo podemos decir como musicar que casi que ya nos lo robamos. Ya es nuestro. Yo lo estoy sintiendo más acá que de allá. No me siento tan colonizado, aunque puedo hacer la tarea de buscarme otra manera de pensar, aunque yo no he estado muy preocupado por eso, pero sí me interesa mucho la música como una serie, como participación, ¿no? Decir, ¿cómo es que nosotros aprendemos y cómo es que nosotros seguimos enseñando? ¿Cómo es que somos? Me encanta eso de que nosotros somos eh, en compañía y de que todo acto pedagógico encarna, son dos cosas que yo resalto de las dos charlas de esta mañana. Todo acto pedagógico encarna primero un acto de amor y también un acto político en el que hemos dicho ya mucho. Estas conferencias, es verdad, tienen un sustento impresionante, importantísimo, un sustento conceptual, categorial. Ya tenemos un discurso con quien podemos conversar con quien sea. El problema es que los políticos no nos han oído y no nos quieren oír, porque los discursos políticos en Latinoamérica se han precarizado. No tienen mucho interés en la filosofía ni en la pedagogía, ni mucho menos en la fenomenología. Yo creo que los políticos no habrán estudiado filosofía, o a lo mejor sí, pero ahora ya no lo necesitan. Solo necesitan ser influencers o youtubers para convencer a la gente de cualquier cosa y poder llegar donde quieren estar, ¿no? De modo que eh, pienso yo que si estamos en la obligación de buscar espacios para hacernos escuchar en, en asuntos de política pública, pues no sé si logremos hacer una revolución en Latinoamérica, pero al menos que nos escuchen, que abran el oído para escuchar lo que tenemos que decir, que es muy importante realmente. Aquí se ve, es muy importante. Entonces, pues, Noel, muchas gracias porque qué bonito todo esto. Esto es eh, resonar en lugares comunes, volver a sentirlo de otras maneras, volver a encontrar palabras, perspectivas, emociones y poiesis como actos creativos para poder contarnos de otras formas lo que sabemos y lo que sentimos e incluso lo que a veces no reconocemos. Entonces, es bonito porque la pedagogía musical como fenomenología es pretender comprender un caudal que siempre va y que es inatrapable. Muchas gracias. Gracias a ti. De hecho, lo que mencionaste me hace recordar tres puntos bien rápidos. Primero, Krishnamurti tiene una frase muy importante,
que inicia, ¿no? Dice, la verdad es un territorio sin caminos, ¿no? Y yo le robo esa frase y la parafraseo conceptualmente, ¿no? Donde, ¿no? La música, la cultura musical es un territorio sin caminos. Entonces nosotros somos esos caminos, ¿no? Hablando de individualidad, ¿no? Y esos caminos se intersecan, corren paralelos, ¿no? Y necesitan de estos espacios precisamente para darnos cuenta en dónde coincidimos y en dónde simplemente cada cual está haciendo camino al andar, como dice Machado. Pero al mismo tiempo, el verbo musicar, para mí, en las discusiones que tengo en mis libros, es una forma de darle apertura a lo que yo llamo el hacer musical, ¿no? De todo ser humano. Y claro, lo que tenemos que incluir en esta conversación es que nuestro juicio de valor sobre las diferentes formas de musicar es parte de esa cultura musical. O sea, muchas de nuestras desavenencias tienen que ver con nuestra forma individual de evaluar la cultura musical y cuál es la cultura musical que debe reflejarse en el aula. Pero esas diferencias tienen que exponerse igual, ¿no? Y se exponen a través de esto, y claro, porque cada uno de nosotros quiere que esa forma de ver y del juicio de valor se exprese en política pública, ¿no? Y eso lo tenemos en nuestras conversaciones con café. Y para terminar, sobre lo que Mario mencionó, sobre la bifocalidad, en los 60, Bruno Nettel, junto con Merriam, cuando estaban fundamentando la disciplina de la etnomusicología, decían que los investigadores, los etnomusicólogos, y yo para mí, yo se los saco a los etnomusicólogos y creo que todo profesional, especialmente en la enseñanza, tiene que tener esa capacidad, tiene que tener una capacidad bifocal de poder ver lo global cuando es necesario hablar en formas generales, pero al mismo tiempo de zoom in, ¿no? De enfocar en qué momento hay unos casos particulares, ¿no? Y que siempre tiene que haber ese paso entre la visión, ¿no? Una interacción entre ver el bosque, pero también saber ver el árbol. Y además de ver el árbol, en qué momento hay que ver la hoja. Gracias. Luis, te escuchamos. Y antes estaba la manita levantada de Gloria Valencia, ¿no? Pero ya no la veo, pero cualquier cosa, también, después de Luis. Bueno, hola, buenos días. Un Buenos gusto. días. Creo que además de Carmen no conozco a nadie más, entonces realmente es un honor. No quisiera dejar de hablar y empezar primero con un agradecimiento por este espacio, por estos espacios y por todo lo que se ha dicho y lo que se ha conversado, que realmente ha sido sumamente enriquecedor. No diría que me quedo sin palabras, sino más bien me quedo con muchas palabras que a veces es difícil articular porque son demasiadas ideas. Pero bueno, ahorita quería resumir mi comentario en que en este agradecimiento desde una reafirmación de mi práctica. Y les doy un poco de contexto. Yo trabajo como docente en un colegio del Bachillerato Internacional, doy clases en el programa del diploma, que son los últimos 2 años, y la guía del programa del diploma, la guía de las clases de música fue actualizada hace 2 años. Yo empecé con esta guía nueva, donde es totalmente abierta. O sea, el curso en sí no se plantean contenidos, está totalmente basado en habilidades, y para la definición de la música que se va a trabajar, solo se establecen 4 áreas de indagación. Entonces, música sociocultural y política, música absoluta, digamos, o música que en sí misma busca transmitir un mensaje, música como para una historia y herramientas digitales en producción musical.
Entonces, desde ese punto, la estructura del curso queda abierta, muy desde la perspectiva de que como es un bachillerato internacional, tiene que poder aplicarse desde diferentes contextos. Bajo esa premisa, yo lo apliqué a la libertad y le dejé esa libertad total a mis estudiantes también. Y los resultados que he tenido, digamos, ya voy a cumplir 3 años de dar el curso, han sido realmente impresionantes. Ver lo que los chicos logran hacer, los productos musicales, el nivel de indagación y de sumergimiento que tienen en el material musical, cada uno desde sus posibilidades, ¿cierto? Porque de la charla que mencionaban, no recuerdo nombres ahorita porque soy fatal para los nombres, pero la segunda charla del domingo pasado, donde se hablaba mucho de la estimulación temprana, ¿verdad? Eso va a influir mucho en lo que puedan realizar los adolescentes. Pero darle a los adolescentes, y que es con la población que yo trabajo, darles la libertad, darles la posibilidad de escoger, de asumir responsabilidades, de planificar, termina siendo sumamente enriquecedor para ellos, y quería conectar esto con el cierre de la charla de Noel, que me pareció, como decía Mario, sumamente importante, el aterrizar lo conceptual a lo político y la conexión con esto. Y quisiera mencionar no solamente, o ampliarlo no solamente a política pública, sino política privada, a nuestra propia política. Y como decía Mario, y lo mencionó el fin de semana pasado, y lo mencionó ahorita de nuevo, y yo quería hacer mención de eso, el hecho de que todo acto educativo es un acto político en sí mismo. Entonces, pensar esta idea de que la música debe ser una materia troncal, no solamente desde la perspectiva o de la expectativa que nosotros tengamos de que la política pública nos acompañe, sino de que nosotros convirtamos la música como una materia troncal desde nuestro hacer musical y desde nuestro hacer pedagógico. O sea, de estar muy conscientes de que en sí lo que nosotros estamos haciendo, las decisiones que estamos tomando y la forma, las metodologías, la didáctica con la que desarrollamos nuestras clases, es un acto político en sí mismo que no necesariamente depende del sistema, depende de nosotros. No podemos quedarnos pensando en el que el sistema nos tiene que decir qué hacer, porque ahí estamos dejando a merced del sistema nuestro quehacer musical y nuestro docente. Tiene que ser desde nosotros. Y desde ahí también me quedo pensando en el hecho de, ok, los políticos no escuchan, no tienen interés definitivamente, o sea, ya son varios años, o sea, soy joven, no tengo tanto tiempo de estar atento al ámbito político, pero sí creo mucho en que los resultados hablan. Entonces, más allá de tratar de influenciar una política pública a partir de todo un discurso conceptual e investigación, me parece importante justamente pensar desde dónde estamos atacando el problema y que esa misma investigación suceda en las aulas. Y como nos mencionaron en la charla, esa fue la primera charla del domingo, que olvido el nombre, que me pareció genial. Esta investigación que se hizo sobre los resultados de estudiantes que llevaban clases de música y su nivel de aprobación en la escuela y de aprovechamiento de las clases en general, simplemente por estudiar música afuera. ¿Qué pasa si replicamos más de esto? ¿Qué pasa si hacemos más investigación inspirada por toda esta nueva conceptualización que tenemos y todas estas nuevas ideas y todo esto que hemos conversado durante estas ya 6 sesiones? ¿Qué pasa si motivamos investigación, publicaciones que puedan servir como fundamento material y con datos que respalden una toma de decisiones políticas e inclusive que ya se esté aplicando? Es simplemente pensarlo al revés, no pensar la política, que la política tiene que permear todo lo demás, sino, ok, cambiamos a poquitos lo demás para que luego permeen la política. Entonces, nada, quería realmente agradecerles y de verdad me da gusto poder reafirmar las prácticas que he desarrollado durante los últimos años. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. No, gracias. Luis, has traído un tema bien importante, porque precisamente eso es lo que hace el magisterio, un acto político. Nosotros somos maestros, aunque demos clases en nuestras casas. Nosotros estamos insertados
en un sistema público y privado que tiene unos juicios de valores y valorización sobre qué es la transmisión del conocimiento musical, ¿no? Y especialmente el escolarizado reglado. Pero acabas de tocar un tema que yo siempre en mis clases de filosofía de la educación musical, ¿no? Les digo a los estudiantes, ¿no? Y ellos me miran raro, ¿qué tiene que ver eso con una clase de filosofía de la educación musical? Dice, bueno, ustedes tienen que estar conscientes de que cada vez que hay un cambio de gobierno, sea por una transición pacífica, o sea por un golpe de Estado, o sea por una revolución, el Ministerio de Educación siempre es uno de 2, 3 o 4 ministerios que la nueva administración dice, esto lo tenemos que controlar nosotros. Yo todavía no he visto a ningún político, a ningún partido y a ningún gobierno plantear una nueva forma de administración gubernamental que diga, deja tranquilo a los maestros, esto a nosotros no. Y una de las formas en que esa política pública se manifiesta, que se relaciona directamente con los docentes y con los docentes músicos, es el currículo. Y una de las cosas que tenemos que incluir en nuestra conversación es el diseño curricular. ¿Por qué? Porque no existe práctica musical o práctica pedagógica de la música sin un fundamento filosófico o un fundamento conceptual. De hecho, como siempre le digo a mis estudiantes de filosofía, el que alguien abra la boca y diga, no, es que yo soy por la praxis, yo no pierdo tiempo con conceptualizar, yo le digo, eso es una conceptualización, eso es una filosofía educativa. El tú creerte la ficción de que no tienes una filosofía educativa, ¿no? Entonces, por eso el asunto de la política. Y tenemos grandes ejemplos de personas que fueron políticos en su pedagogía, en su hacer pedagógico, pero que fueron atacados por todos los bandos, ¿no? Tenemos a Dussel, que acaba de dejarnos. Paulo Freire. Tenemos al teólogo Assmann. Y tenemos otros pedagogos que fueron revolucionarios, establecen nuevas paradigmas pedagógicos. ¿Cómo sabemos que fueron políticos? Porque son atacados tanto por la izquierda como por la derecha. ¿No? Porque como no los pueden encasillar, pero tampoco pueden dejar de hacerles caso porque están haciendo señalamientos puntuales a la forma y manera en que se ejecuta una política pública. Bien. Luis, no Ahí sé si... Carmen puso un mensaje en el chat, pero no sé si fue para mí. No, lo Perdón. puso para todos. Para Te todos. preguntaba sobre si la Para dar música un poco de en el contexto, bachillerato es troncal. ajá, en el currículum del programa del diploma, digamos, el bachillerato internacional tiene varios programas. Tiene el programa del diploma, que son los últimos 2 años, el programa de años intermedios, y luego tiene el programa escuela primaria. El programa de escuela primaria funciona totalmente interdisciplinario. Entonces, se ajusta totalmente al currículum de cada escuela y trabaja por unidades interdisciplinarias donde cada materia aporta a esa unidad interdisciplinaria. El programa de años intermedios, que es la escuela primaria, digamos, ya trabaja con materias específicas, con asignaturas, pero igual existen las unidades interdisciplinarias donde de repente español se junta con biología y los estudiantes trabajan un producto. En el programa del diploma es donde por primera vez en los programas, y es curioso, se usa la palabra y aparecen las materias troncales. Y de hecho tiene esa conceptualización de las 3 materias troncales. Y esas 3 materias troncales no es ninguna asignatura académica, por decirlo así. Es teoría del conocimiento,
que está vinculada con epistemología y con filosofía. Es creatividad, actividad y servicio, que es un programa en el que los chicos se preocupan por su bienestar y el de la sociedad, digamos. Y la monografía, que es una investigación académica de cualquier área que a ellos les interese. Tiene que estar relacionada con una de las materias, pero de cualquier área. Luego de esas 3 troncales, el programa del diploma lo que tiene son 6 grupos de materias. Entonces, en cada uno de esos grupos de materias, dependiendo del colegio, se ofrece o no alguna de las materias. Entonces, en el grupo de las ciencias, por ejemplo, ellos podrían decidir, dependiendo del colegio, por ejemplo, los colegios públicos en Costa Rica, en el área de las ciencias solamente ofrecen biología. O sea, los chicos, de hecho, los colegios públicos en Costa Rica tienen como oferta establecida y hay un detalle y es una problemática de las cosas que no me gustan de este tipo de programas, es que tienen una opción de no llevar las artes, porque es el grupo, digamos, el grupo de materias es el grupo 6. Troncal. Entonces, no es troncal, pero depende, o sea, hay mucho juego, hay mucha perspectiva y entiendo que ellos lo tengan que dejar libre porque se tiene que adaptar al contexto de cada país o de cada institución. Pero existe esa opción de que no lleven el arte y lleven 2 materias de grupo 3, que son como las ciencias sociales, por decirlo así. Ahora, cuando se lleva, depende de cada estudiante y se trata de dejar la posibilidad de elegir cuáles materias llevar, porque ya de las 6 materias ellos escogen si las llevan a nivel superior o a nivel medio. Entonces, nivel superior es que le dedican más tiempo y nivel medio es que le dedican menos tiempo. Ahí ya depende de los intereses de cada estudiante que pueda tomar, por ejemplo, música a nivel superior, que de hecho yo tengo varios estudiantes que toman música a nivel superior. Entonces, en total, a lo largo de los 2 años, bueno, año y medio técnicamente, se espera que le dediquen 240 horas. Entonces, no se considera troncal, pero no se considera ninguna materia troncal. O sea, biología no se considera troncal, ni matemáticas, ni español. Sí se considera y tiene una conceptualización de que todos los profesores de todas las asignaturas somos profesores de lengua, porque ellos deben producir texto. Entonces, en teoría, yo debería tener también la capacidad de corregir texto, corregir lenguaje, corregir todo lo relacionado con la lengua en la que yo estoy impartiendo la materia. Entonces, sí se le da como esa prioridad, ¿verdad? Digamos, a la lengua, pero no como materia troncal, sino como de que es una responsabilidad compartida. Y sí, ya depende de las políticas. Y ahí es donde sí entramos en la discusión de que hay un tema de política pública, de por qué en Costa Rica el Ministerio de Educación Pública no decidió abrir la oferta de artes o decidieron no abrirla cuando se tenían los recursos y se tenían los profesores. O sea, hay profesores de música y hay profesores de arte. Estoy desde el teléfono y me entró una llamada. No sé si interrumpió, pero hay profesores disponibles de artes plásticas y hay profesores disponibles de música, y aún así en los colegios públicos, que son la mayoría en Costa Rica, que ofrecen el programa del diploma, no se ofertan estas materias. Entonces, los estudiantes ni siquiera tienen la posibilidad de escoger cuando podía existir. Entonces, sí hay un tema político claramente marcado. Bien. Gracias, Luis, por tu respuesta, súper interesante y y gracias a cada uno. Ya llegamos pues a nuestro tiempo, pero la invitación para mañana es que tenemos un buen tiempo dedicado al diálogo. O sea, vamos a tener una primera parte muy interesante donde se van a compartir experiencias, innovación, y en una segunda parte, ahí sí queremos no tener estos tiempitos tan acotados, sino un poquito más amplio para poder seguir compartiendo, para seguir entramando ideas, para seguir generando propuestas y demás. Entonces, por favor, los esperamos a todos con muchísimo gusto, con muchísima alegría y muchísimas gracias por su presencia hoy acá.